Piensa en un lugar donde los trabajadores apenas pueden pagar el alquiler. Las colas en los bancos de alimentos crecen cada año y el crimen organizado actúa sin miedo, con ejecuciones a plena luz del día. Ahora añada a eso hoteles que rechazan a los clientes negros, futbolistas comparados con animales y un mercado de la droga que ha convertido al país en un centro neurálgico del narcotráfico en Europa. Parece un escenario de crisis en un país subdesarrollado, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esto ocurre en Holanda? Hoy, Bello Mundo te va a mostrar la cara oculta de Holanda, una realidad que pocos conocen. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu visión de este país. Número 1. Situación y datos geográficos. Holanda, o como muchos la llaman, está situada en el extremo noroeste de Europa, junto a Bélgica y Alemania y frente al Mar del Norte. Pero primero, aclaremos el nombre, porque mucha gente se equivoca. Técnicamente, Holanda solo comprende dos provincias, Holanda Septentrional y Holanda Meridional. En ellas se encuentran precisamente Ámsterdam, La Haya y Róterdam, es decir, las ciudades más famosas del país. Como estas regiones son muy turísticas y económicamente fuertes, se impuso la costumbre de llamar Holanda a todo el país. Pero el nombre correcto es Países Bajos. Tanto es así que, en 2020, el propio gobierno decidió reforzarlo para que el resto del país no se sintiera excluido. Así que, aquí va el consejo. Si quieres ser más técnico y evitar una mirada agria de un holandés más prejuicioso, el nombre correcto es Países Bajos. Pero en la práctica, todo el mundo sigue llamándola Holanda. Así que depende de tus gustos. Ahora, sobre el territorio, el país no es grande. Tiene unos 42.000 kilómetros cuadrados, pero el número de habitantes es absurdo. Hay unos 17,5 millones de habitantes apretujados en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. ¿Y adivina qué? Esto acarrea problemas. Viviendas caras, tráfico caótico y falta de espacio son solo algunos de ellos. Pero si algo saben hacer los holandeses es lidiar con el agua. 1/3 de su territorio está por debajo del nivel del mar, de ahí el nombre de Holanda. Y para evitar convertirse en la Atlántida, los holandeses han construido diques, canales y sistemas de bombeo que son una referencia en todo el mundo. Básicamente, desafían al océano todos los días y ganan. El país también tiene ese clásico encanto europeo. Todo es muy llano, lo que explica el amor nacional por las bicicletas. Y los paisajes, postales vivientes, con molinos de viento, plantaciones de tulipanes y granjas de cuento. En cuanto al clima, es templado, lo que significa un invierno frío, un verano no demasiado caluroso y, por supuesto, la combinación tradicional, lluvia y viento todo el año. Si alguna vez la visita, ya sabe, un chubasquero es imprescindible. Ahora que ya sabemos dónde está Holanda y cómo funciona, hablemos de lo que realmente importa. ¿Qué hay detrás de esa imagen perfecta de tulipanes, bicicletas y canales? Porque, créame, hay muchas cosas que nadie le cuenta. Número 2. Pobreza y desigualdad social. A pesar de su reputación de país rico y organizado, la realidad para muchos lugareños no es tan tranquila. La pobreza existe y afecta a cerca del 14,5% de la población, unos 2,5 millones de personas. Y esta tasa sigue aumentando, haciendo cada vez más difícil la vida de quienes se enfrentan a este escenario. Pero, ¿qué significa ser pobre en uno de los países más ricos del mundo? Aquí, el problema es lo que se conoce como pobreza relativa. No es solo no tener suficiente para comer, es no poder mantener el nivel de vida de la sociedad circundante. Oficialmente, se considera que alguien está en riesgo de pobreza si gana menos del 60% de la renta media del país. En cifras aproximadas,
esto significa vivir con menos de 17.000 euros al año para una persona sola o 38.000 euros para una pareja con 2 hijos. Puede parecer mucho, pero en Holanda, donde la vivienda, la energía y los alimentos son cada vez más caros, ese dinero apenas dura. Y puede hacerse una idea más clara si compara estas cifras con el coste medio de la vida. Los datos de la web Expatistan muestran que una persona sola necesita 2.540 euros al mes, lo que supone casi 30.400 euros al año. Para una familia de 4 miembros, la factura se dispara a 4.630 euros al mes, es decir, unos 55.600 euros al año. Basta con ver estas cifras para darse cuenta del abismo que existe entre lo que gana una gran parte de la población y lo que realmente gasta. Y el problema no es nuevo. En los últimos 6 años, la tasa de pobreza ha pasado del 13 al 15%, y el número de personas que dependen de las donaciones de alimentos no hace más que aumentar. La inflación se ha disparado, los gastos básicos están por las nubes, y el alquiler se ha convertido en una de las mayores pesadillas para quienes viven en las grandes ciudades. Y si la falta de dinero ya es un problema, imagínate si a eso le sumas un territorio pequeño y superpoblado. Número 3. Hacinamiento y presión urbanística. Como te decíamos al principio, Holanda es un país pequeño con una de las densidades de población más altas del mundo. Y cuando hay demasiada gente en muy poco espacio, surgen los problemas. La vivienda, por ejemplo, se ha convertido en un gran problema. Las casas y pisos asequibles son prácticamente inexistentes, sobre todo en las grandes ciudades. Los alquileres están por las nubes y la competencia para encontrar una propiedad es absurda. En Ámsterdam, encontrar un estudio a un precio razonable se ha convertido en una misión casi imposible. Mucha gente acaba teniendo que compartir pisos minúsculos o mudarse a zonas cada vez más alejadas. ¿Y el tráfico? Quien piense que allí todo fluye a las 1000 maravillas se equivoca solo porque dominan las bicicletas. En horas punta, las calles están atestadas, los trenes abarrotados e incluso los carriles bici se convierten en un auténtico embotellamiento. El sistema ferroviario es estupendo, pero en los últimos años no ha estado a la altura de la demanda. Algunos días, conseguir un hueco en el tren es una victoria. Y si la rutina para los que viven allí ya es complicada, imagínese cuando se añade el exceso de turismo a la mezcla. Ámsterdam, por ejemplo, recibe millones de visitantes al año, y la ciudad sencillamente no puede albergar a tanta gente. ¿Y la consecuencia? Sube el coste de la vida, aumentan el ruido y la basura, y los residentes empiezan a sentirse extranjeros en su propia casa. Muchos se quejan de que la ciudad se ha convertido en un gran parque temático, donde todo gira en torno a los turistas mientras se asfixia la vida local. Y si la falta de espacio es un problema en sí mismo, ampliar las ciudades para intentar resolver la crisis de la vivienda no es tan sencillo como parece. Para construir más casas, a menudo es necesario rellenar zonas o manipular áreas con riesgo de inundación. Y como los Países Bajos ya lidian a diario con la amenaza del mar, cualquier error puede tener consecuencias desastrosas. Si a esto añadimos la preocupación por el cambio climático, nos damos cuenta de la magnitud del problema al que se enfrenta el gobierno. Número 4. La mafia y el crimen organizado. Pasando a la cara B del país de los tulipanes, toca hablar de un problema que no mucha gente asocia con Holanda: el crimen organizado. Este país, que muchos ven como ejemplo de seguridad y calidad de vida, tiene una cara mucho más peligrosa. En los últimos años, el avance del crimen organizado ha transformado la realidad del país, y en el centro de todo está la Mafia Mocro, una de las bandas más temidas de Europa. El nombre puede parecer inofensivo, pero esta organización criminal domina el tráfico de cocaína a través de los puertos holandeses y se dedica al blanqueo de dinero, la extorsión y las ejecuciones brutales.
El nivel de influencia y violencia ha llegado a un punto tan absurdo que ni siquiera la élite del país se ha librado. La princesa Amalia, por ejemplo, heredera al trono, tuvo que reforzar su seguridad y limitar sus apariciones públicas tras conocerse que podría ser secuestrada. El ex primer ministro y actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha visto rodeado de guardias de seguridad por amenazas de muerte. Y quien piense que esto es una exageración, se equivoca. En los últimos años, el país ha sido testigo de una escalada de violencia que parecía impensable hace unos años. Se ha eliminado a periodistas de investigación por denunciar a la mafia, se ha ejecutado a abogados de testigos protegidos e incluso se ha atacado a familiares de denunciantes. Uno de los casos más chocantes fue el de Peter de Vries, uno de los periodistas más conocidos del país. Ganó notoriedad por cubrir crímenes de alto perfil y ayudar a los testigos a mantenerse a salvo. Pero en 2021 fue tiroteado a plena luz del día y no sobrevivió. El gobierno holandés ha invertido mucho en seguridad y ha creado grupos de trabajo para combatir este tipo de organizaciones. Pero no es fácil. El volumen de dinero que genera el tráfico es enorme. Algunas estimaciones lo cifran en miles de millones de euros, y acaba corrompiendo a algunas autoridades y funcionarios de puertos, aeropuertos, empresas de transporte, etc. En otras palabras, por cada golpe que da la policía, la mafia parece idear nuevas tácticas y rutas. Número 5. Legalización de las drogas. Hablar del crimen organizado y de Holanda sin mencionar la legalización de las drogas sería extraño. Al fin y al cabo, la fama de país del cannabis acompaña al país desde hace décadas. El problema es que esta fama también ha propiciado el famoso turismo de la droga, cuando visitantes de otros países, sobre todo vecinos, acuden a ciudades holandesas solo para experimentar sin miedo a ser detenidos. En algunos barrios, las calles se llenan de turistas en busca de los famosos coffee shops, donde la hierba bendita o maldita, según se mire, es la materia prima de diversos productos, desde cigarrillos de marcas famosas hasta varios tipos y marcas de chocolate. Esto genera ingresos, pero también problemas de seguridad, molestando a los residentes que no quieren bares llenos de borrachos y colocados en medio de las calles. Y si hay un lugar que simboliza esta tolerancia, ese es el Barrio Rojo de Ámsterdam, que no solo llama la atención por su turismo de drogas, sino por otro tipo, la prostitución. Número 6. Prostitución e industria. Para los que no lo sepan, Ámsterdam fue antaño un importante centro de comercio marítimo, y a lo largo de los siglos, se convirtió en uno de los puertos más activos de Europa. Marineros y comerciantes hacían escalas estratégicas en la ciudad antes de seguir viaje, y entre los muchos servicios disponibles, destacaba uno: la prostitución. Así nació el Barrio Rojo. Hoy, esta zona histórica es uno de los lugares más visitados de la ciudad, atrayendo a turistas de todo el mundo. Pero si cree que funciona como en cualquier otro sitio, se equivoca. La dinámica allí es muy distinta. En lugar de discretas esquinas o casas cerradas, los profesionales del entretenimiento para adultos se exhiben en escaparates, como si fueran maniquíes en una tienda de ropa. Y esta tradición viene de lejos. Los escaparates aparecieron por primera vez en el siglo XVII y continúan hasta hoy, con mujeres y travestis de diferentes biotipos exhibiéndose en las calles iluminadas. Pero esto no es exclusivo de Ámsterdam. Este tipo de comercio también tiene lugar en otras 12 ciudades de Holanda. Y si se pregunta el porqué de estos escaparates, la explicación es muy práctica: el frío. En gran parte de Europa, la prostitución se ejerce al aire libre, pero aquí, con temperaturas muy bajas durante gran parte del año, tiene mucho más sentido un espacio cerrado. Y lo más curioso, esta profesión está legalizada desde 1911. En el Barrio Rojo, por ejemplo, los trabajadores alquilan sus escaparates.
pagan impuestos e incluso pueden jubilarse. Pero el barrio no es solo escaparates. La zona alberga atracciones que exploran este universo de una forma más cultural. Un ejemplo es el Museo de la Erótica, que tiene desde presentaciones sensuales hasta una colección de dibujos prohibidos de nada menos que John Lennon. Y para aquellos a los que les gusten las experiencias inusuales, hay incluso un cine para adultos que proyecta una versión no tan infantil de Blancanieves y los 7 enanitos. Una película que estoy seguro nunca se proyectaría en un jardín de infancia. Pero hay más. El Barrio Rojo también alberga algunas de las tiendas de preservativos más insólitas del mundo. Si crees que ya lo has visto todo, hay preservativos con forma de jirafa, de árbol de Navidad, de vaca, de Minion e incluso de Ferrari de Fórmula 1. Y si buscas un toque especial, hay modelos que brillan en la oscuridad, versiones con sabores extraños e incluso opciones veganas. Pero no todo es diversión. El lado oscuro de esta industria es la explotación forzada. Aunque la prostitución está regulada, no todas las personas que trabajan en ella lo hacen por elección propia. Informes e investigaciones demuestran que la trata de seres humanos y la coacción de los proxenetas siguen formando parte de esta realidad. Las organizaciones que luchan contra el tráfico de personas advierten de que, incluso con leyes que se consideran avanzadas, muchas de estas trabajadoras pueden seguir en situación de explotación. Número 7. Racismo y discriminación. Y para concluir nuestro viaje por el lado oscuro de Holanda, hablemos de los prejuicios. A Holanda le encanta vender la imagen de país progresista, abierto y multicultural. Pero, ¿está la realidad a la altura? Si se pregunta a las numerosas minorías que viven allí, la respuesta es un no rotundo. Para empezar, las cifras hablan por sí solas. En 2022, la policía registró casi 800 delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia, así como más de 4.000 incidentes de insultos racistas. Y eso sin contar los casos que nunca se denuncian, ya sea por miedo a represalias o por simple incredulidad en el sistema. Y no piense que el problema se limita a las ofensas anónimas en las redes sociales. El racismo en el país también está institucionalizado, y esto quedó más que demostrado en 2022, cuando un informe reveló prácticas discriminatorias dentro del propio Ministerio de Asuntos Exteriores. Los empleados negros denunciaron la exclusión sistemática, bromas racistas e incluso apodos ofensivos. Uno de ellos oyó a un colega referirse a los países africanos como países de monos. Sí, dentro del gobierno. El escándalo fue tan grande que el propio Estado holandés tuvo que disculparse públicamente. Pero salgamos de las oficinas gubernamentales y vayamos a la vida cotidiana. Imagínese planear un viaje, reservar un hotel y de repente recibir un mensaje diciendo que su alojamiento ha sido cancelado porque no aceptan a personas de raza negra. Suena algo del pasado lejano, ¿verdad? Pero ocurrió en 2023 y el destinatario fue el artista carioca Wallace Pato, que se encontraba en Ámsterdam. El caso se hizo viral y destapó lo que muchos ya sabían. Los inmigrantes negros tienen dificultades hasta para encontrar un lugar donde dormir. El hotel aseguró que se trataba de un ciberataque y que el mensaje no procedía de ellos. Pero, ¿de verdad alguien se cree esa versión? Y quien piense que esto no llega al deporte, se equivoca. Uno de los grandes ídolos del fútbol holandés, Ruud Gullit, ya destapó el racismo entre bastidores en la selección nacional. Reveló que a los jugadores negros se les excluye sistemáticamente de los puestos directivos y que, incluso cuando consiguen entrar, no se les dan oportunidades reales. Y este problema no es nuevo. Ya en 2015, un grupo de holandeses fue multado por comparar a jugadores negros con monos y esclavos. La polémica comenzó cuando el centrocampista Leroy Fer publicó un selfie con otros jugadores negros del equipo. La avalancha de comentarios racistas fue tan absurda
que la Asociación Holandesa de Fútbol tuvo que salir a condenar el caso. En otras palabras, no se ha hecho nada en 10 años. Las ONG y los afectados siguen presionando para que se endurezcan las leyes, pero el camino hacia una sociedad verdaderamente igualitaria parece aún muy largo. Después de todo esto, ¿siguen siendo los Países Bajos solo tulipanes y molinos de viento? ¿Le ha gustado este recorrido por la cara menos conocida del país? Si ha estado allí o conoce a alguien que lo haya hecho, deje un comentario a continuación. Queremos conocer su opinión. Y por supuesto, si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y estar atento a los próximos vídeos porque aún nos queda mucho por explorar en este bello mundo nuestro, que muchas veces no lo es tanto. Hasta la próxima.